Saludos, lo siguiente es una interpretación o traducción de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Killing en junio de 2022. El mensaje se llama El fruto del Espíritu. Oramos y esperamos que sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Perdón, el título más bien es Viviendo el fruto del Espíritu. Viviendo el fruto del Espíritu. Aquí está el mensaje. Muy bien, quiero extender los saludos a todos los que están presentes esta mañana en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy muy contento y es una bendición estar nuevamente con ustedes aquí. Por favor, vamos al Señor en oración. Padre nuestro, venimos ante ti esta mañana y te agradecemos tanto por tu bondad y tu misericordia para con nosotros, Señor. Gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu y tu poder que viene con él. Gracias por lo que tú nos ofreces, Señor. Pedimos nuevamente que nos llenes de tu Espíritu Santo, que nos concedas sabiduría. Conforme abrimos tus palabras, nos ayudes a tener oídos para oír. Y nuevamente gracias, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ha sido ya una bendición estar aquí con todos ustedes nuevamente esta mañana, otra vez. Les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en la carta o el libro de Gálatas para comenzar a leer allí un pasaje que mencionó Tyler, Gálatas capítulo 5, epístola o libro de Gálatas capítulo 5, voy a leer algunos versículos por aquí y por allá. Creo que voy a comenzar leyendo el versículo 22 que dice así: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hasta aquí voy a leer por el momento. Estos versículos que comienzan hablando acerca del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y añade que contra esas cosas no hay ley. Esas virtudes son virtudes que debemos anhelar, son virtudes en las que deberíamos estar creciendo y anhelar seguir creciendo. Eso es lo que realmente somos, ¿verdad? Cuando nos alineamos con esas cosas, son cosas que van a durar para siempre, por toda la eternidad. Nuestra posición económica, el dinero, la fama, el poder que pudiéramos llegar a tener, la reputación y aún la misma familia, todo eso no va a significar absolutamente nada en la eternidad después de esta vida en el cielo, ¿verdad? Muchas veces se ha hablado del cielo y comparto con la gente cómo hay personas que porque hicieron una oración o se bautizaron o algún rito o son religiosas, piensan que van al cielo y que aunque no tengan el fruto del Espíritu, sino que más bien tienen fruto de la carne, piensan que de pronto al morir automáticamente, mágicamente van a ser transformados. Bueno, la Biblia nos dice que hacia donde cae el árbol, hacia allá va, ¿verdad? En Eclesiastés, y que el que sea inmundo seguirá siendo inmundo en el cielo. En otras palabras, lo que somos o lo que seamos ahora, lo seguiremos siendo por toda la eternidad. Y Dios nos ha dado este tiempo y esta oportunidad de esta vida presente aquí en la tierra, en gran medida o en parte, no solamente para ser exitosos en esta vida o en el mundo, sino más bien para prepararnos para la siguiente vida, para la vida venidera, para prepararnos para la eternidad. ¿Verdad? A veces nos concentramos, nos enfocamos tanto en esta vida tan temporal, tan pasajera, que dura solo un poquito y después desaparece, ¿verdad? Y vemos personas que entregan toda su vida completa a un tema, quizás si son investigadores, científicos, historiadores, a un tema, o si son negociantes, a construir su negocio, o a lo que sea, ¿verdad? Y se envejecen, mueren, entregaron allí toda su vida y no hay más. Solo esos logros que tuvieron, ¿verdad? Y ¡pum!
se fue, ¿verdad? Y más bien estamos aquí para prepararnos, para estar con Dios, para vivir con Dios, para ser parte de su reino. Este fruto del Espíritu son las cosas que van a pertenecer al cielo, son las cosas que va a haber allí, ¿verdad? Y como, volviendo al punto, ¿verdad?, de que personas que piensan que de pronto van a ser transformadas al morir, y les pregunto, bueno, ¿qué te va a transformar? ¿Los gusanos? No, la transformación es aquí, que Dios te transforme aquí, ¿verdad? Y no estoy hablando de una perfección intachable, absolutamente indefectible, sino estoy hablando de la actitud principalmente, la actitud, estar en sintonía con el Espíritu de Dios, aprender a caminar conforme al Espíritu de Dios, como dice aquí, andar por el Espíritu, ¿verdad? La eternidad, el cielo, el infierno. ¿A dónde vamos a ir? Pues a donde pertenezcamos, ¿verdad? Y esa es la triste realidad de que o pertenecemos a Dios o no pertenecemos a Dios. Pero tenemos esta preciosa oportunidad de que gracias a lo que Cristo hizo por nosotros, muriendo por nosotros, podemos ser rescatados de Satanás, de su esclavitud y de todo lo que nos rodea, ser liberados. Tenemos la oportunidad de volvernos a Dios, parecernos a Él, llegar a ser como Él, estar en sintonía con su Espíritu y caminar con Él, ¿verdad? No solo es una oportunidad, es un privilegio, ¿verdad? Y al leer estos versículos, ¿verdad?, es importante antes que nada recordar que esa debe ser quizás nuestra meta principal en la vida, ¿verdad? Que estemos desarrollando el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Cuando plantamos un jardín o un árbol, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Para qué lo plantamos? ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? ¿Nada más es para poder excavar en la tierra y ensuciarte las manos? ¿O nada más es para pasar el rato y hacer un hobby? Bueno, algunos tienen eso como un hobby, ¿verdad? Pero realmente al plantar un jardín o una huerta o un árbol, ¿qué es lo que buscamos en último término? Eventualmente, pues es el fruto. Es el fruto. Y a veces lleva mucho tiempo, a veces lleva mucho esfuerzo, a veces lleva mucho trabajo y a veces tarda. Pero si ponemos el empeño y Dios nos ayuda, el fruto eventualmente va a crecer de ese arbolito que plantamos, ¿verdad? A veces nos involucramos tanto en el proceso de la huerta que nos olvidamos del fruto mismo, ¿verdad? Pero la meta es el fruto. También así en esta vida, ¿verdad? En esta vida podemos quedar atrapados en el proceso, ¿verdad? En la mecánica de las cosas que hacemos que aún ahoga en el fruto. Pero lo que estamos buscando no es la mecánica de cómo, sino más bien estamos buscando el fruto. Es lo que Dios desea y espera para nosotros. Es lo que Él tiene preparado para nosotros. Porque ese fruto del Espíritu es lo que realmente somos. Dice el verso 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Qué sucede muchas veces con la religión? ¿Verdad? La religión es el cómo, es el proceso, ¿verdad? La meta es el fruto, pero a través de una iglesia o de una religión. ¿Y qué sucede muchas veces? Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué sucede muchas veces? Que cuando nos sentimos santos, o sentimos que hemos avanzado, o pensamos que, bueno, hemos abandonado tal vez un mal hábito, ¿verdad? Y entonces viene la soberbia. Sin embargo, la soberbia es una mala hierba que de hecho va encaminada a ahogar el fruto del Espíritu. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Si viven por el Espíritu, anden en el Espíritu, ¿verdad? Ese fruto que acaba de enumerar de 9 virtudes, tenemos que vivir por eso. Y lo que sucede a veces es, bueno, dejamos estos pecados, somos religiosos, hacemos buenas obras y llegamos a llenarnos de soberbia. Y justo allí,
al llenarte de soberbia, todo el fruto del Espíritu, amor, gozo, etcétera, ya se perdió. Si tienes un espíritu de soberbia, no puedes tener un espíritu de amor, ni de paciencia, ni de mansedumbre. Porque la soberbia no pertenece allí. El problema es que en la iglesia y en la religiosidad es tan fácil que entre ese espíritu de soberbia. Por eso dice, no nos hagamos vanagloriosos. No ahogues al espíritu, no ahogues el fruto del espíritu por tus supuestos logros, haciéndote vanaglorioso, ¿verdad? Y a veces no tienes que llegar tan lejos en tu espiritualidad para sentirte soberbio, ¿verdad? Y ese fruto es un fruto horrible. Y en donde tenía que haber buen fruto creciendo, en vez de ver ese buen fruto, el mundo, el mismo mundo alcanza a ver un fruto feo. El problema es que nosotros somos la imagen de Dios, representamos a Jesucristo, somos sus embajadores. Podemos ser buenos representantes, podemos ser malos representantes. Cuando uno compra algo, cuando compras un producto, ¿verdad?, de cierta marca, por ejemplo, y tal vez lo compras porque alguien te dijo, no, esa marca te la recomiendo. Y tal vez adquieres tu producto y dices, mira, es de esta marca que me recomendó fulano. Y tienes una mala experiencia, ¿qué vas a hacer? Pues en adelante vas a evitar esa marca, vas a decir, no, ya esa marca ya no, ¿verdad? Y a veces así sucede con la iglesia. Somos representantes ¿de quién? De Cristo Jesús. Y es nuestro papel representarlo. ¿Representarlo cómo? Pues como Él es, de acuerdo a cómo es su Espíritu Santo, de acuerdo a cómo es el Espíritu de Cristo. Por eso, una de las cosas más tristes que ha sucedido hoy en día es que la mayor parte de las personas tienen un mal sabor de boca del cristianismo. ¿Y quién tiene la culpa? Nosotros. Pero ¿quién recibe la culpa? Jesucristo, ¿verdad? Muchas personas he conocido que están enojadas con Dios, pero no porque Dios les hizo algo, sino por algún cristiano más bien, ¿verdad? Alguna persona de la iglesia que fue mala con ellos, o fue cruel con ellos, o que hizo algo, ¿verdad? Y entonces esa persona se desilusionó, se desanimó, tiró todo por la borda y ahora está molesta con Dios, ¿verdad? Ahora, muchas personas se pueden llegar a molestar por otras razones, ¿verdad? Pero no queremos que sea porque hemos mal representado a Dios. Y aquí tenemos una sola vida y una sola oportunidad de reflejar a Jesús, nuestro Señor y Maestro, para bien o para mal. ¿Para qué nos puso Cristo aquí? Para reflejarlo a Él. Y tenemos esa preciosa oportunidad de reflejar quién es Dios, ¿verdad? Y saben que en esta época de tantas tinieblas, si ha habido algún momento de mayor necesidad y a la vez la mayor oportunidad de reflejar a Cristo, es justo en esta época. Con todo lo que está pasando en nuestro país y en todo el mundo, ¿verdad? La maldad, cómo va avanzando, es justo el momento, la oportunidad y la necesidad de reflejar la luz de Cristo y de representarlo. Y ustedes me conocen, a mí me encanta hablar de los fundamentos, ¿verdad? Jesús mismo habló del fundamento, del cimiento, de edificar la casa sobre la roca, en vez de edificar sobre la arena, porque vino el viento y destruyó la casa, mientras que la que estaba edificada en la roca, pues es la que sí permaneció. Y siempre que oímos eso, es muy claro lo que dijo Jesús, ¿verdad? Construir sobre la roca es el que oye sus palabras y las hace. Y el que edificó sobre la arena es el que oye y no las hace, ¿verdad?
Y nuevamente todo se trata de oír la voz de Dios y estar en sintonía con Él. Andar en el Espíritu es oír la voz del Espíritu para que podamos producir este fruto. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Es decir, esas cosas no van a fracasar, esas cosas van a vivir para siempre, esas virtudes, sin importar cuán oscuro esté el mundo, sin importar cuán terrible estén las cosas, si tenemos al Espíritu y estamos produciendo el fruto, no hay pierde. Satanás quiere sembrarnos temor, quiere aterrorizarnos, quizás acerca del futuro, acerca de tu vida, de tus hijos. Pero Dios es bueno y merece toda nuestra confianza porque Él es fiel y Él no miente. Y observo cómo el temor controla a las personas, ¿verdad? Y examinando la historia, en mi opinión, me parece que la mejor manera en la que la gente puede ser controlada por millones, ni siquiera es a través del placer, sino es más bien a través del temor. Si logras sembrar miedo en una persona, ¿verdad? Casi va a hacer lo que tú le digas, ¿verdad? Porque cuando estamos con temor es cuando somos tan vulnerables. Por eso Jesús puso tanto énfasis, tantas veces cuando llegaba con sus discípulos que decía, no teman, no temáis. Confíen en Dios, porque Él sabía que cuando más vulnerables somos es cuando hay miedo. Y el miedo no es un fruto del Espíritu, ¿verdad? De hecho, a veces, o más bien no a veces, diría que es miserable vivir con miedo. Voy a adelantarme un poquito a leer aquí, capítulo 6, verso 1. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esto va desde el 26, ¿verdad? No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hay personas en la iglesia, ¿verdad?, que su meta en la vida pareciera ser asegurarse de que todos estén en línea, ¿verdad? Y si alguien se sale de la línea, ahí voy. Voy a vigilarlo, voy a regañarlo, voy a ponerlo en su lugar, ¿verdad? Pero eso no es la manera de Jesús. Ese no es el espíritu ni el fruto del espíritu. Construir sobre el espíritu de Dios, que dice, no nos hagamos vanagloriosos. Cuando sacas tu cuaderno para llevar un registro, ¿verdad?, de todo lo que los demás hacen, eso nos hace vanagloriosos. Y eso nos impide ser lo que Dios quiere que seamos. Y nos puede convertir en una persona que no va a representar a Dios. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Siempre que alguien hace algo mejor, muchas veces hay una persona envidiosa. La envidia es otra arma poderosa, una herramienta poderosa de Satanás. Que cuando alguien hace algo mejor que tú, o es mejor que tú, llega ese terrible monstruo llamado envidia. Y es algo poderoso. ¿Por qué te advierte aquí? Justo acaba de hablar del fruto del Espíritu. ¿Por qué te advierte? Porque sabe que esto puede destruir tu fruto. Sabe que esto puede destruir tu vida, tu familia. Sabe que esto puede destruir tu iglesia. Por eso dice después, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Pero aquí se ve claramente los opuestos. Hace unas semanas hablé con un varón, un hermano. Él me comentaba y me preguntaba, ¿verdad? Y me decía, bueno, ¿y por qué hay tantas denominaciones y divisiones y grupos? Y una de las razones que yo le di
a veces cae bajo esta categoría, ¿verdad? Cuando nos hacemos vanagloriosos y envidiosos, ¿verdad? Y cuando, como dice aquí, los que son espirituales le restauren. Yo le dije a este joven, mira, en toda mi vida yo nunca he oído que una iglesia se divida por una persona débil. O por alguien que estaba luchando, ¿verdad? Porque ese fue el problema. O tal vez muy rara vez he oído que una iglesia se divida por culpa de una persona débil. Pero todas las veces que he oído que una iglesia se divide es por una persona fuerte, por una persona espiritual, supuestamente, o que cree serlo, y que no puede tolerar a los otros que no son tan espirituales como él, ¿verdad? Prefiere criticar, regañar y deshacerse de los demás. Y eso es lo que a veces destruye las iglesias y lo que causa divisiones en un grupo. Cuando un grupo de personas o una persona tiene envidia o tiene vanagloria o está irritada con las otras por algo en lo que no puede tolerar, ¿verdad? Entonces, aquí el Señor nos está hablando a través de Pablo, explicando del fruto del Espíritu, cómo la meta es parecernos a Cristo. ¿Verdad? Y es muy bonito citar el fruto del Espíritu, pero hay que ver todo el contexto también, de antes y después. Sigo leyendo, dice, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿verdad? ¿A qué se refiere esto? No es así que, mira, te sorprendí, te agarré con las manos en la masa, así te quería encontrar, ¿verdad? No. Alguien sorprendido, ¿qué quiere decir eso? Pues que nadie lo esperaba, que de pronto falló, ¿verdad? Tuvo un problema, tuvo alguna situación. Tal vez ni él mismo se lo esperaba, ¿verdad? Y como siempre digo, justo cuando una persona es más débil o cuando está más vulnerable es cuando las personas religiosas vienen y en vez de ser un amigo junto a ellos y apoyarlos y considerarse a ellos mismos que ellos también pueden caer, más bien vienen a latiguear, vienen a poner presión, vienen a regañar, es decir, a hacer exactamente lo contrario de lo que es el plan de Dios. Dice, ustedes que son espirituales, si alguien es sorprendido en una falta, ustedes que son espirituales, ustedes que son fuertes, ustedes que aman a Cristo y andan en el Espíritu y viven por el Espíritu, ayuden, restauren, estén a su lado, considerándote tú mismo, haciéndolo con espíritu de mansedumbre. Es muy fácil regañar, es muy fácil poner presión, también es muy fácil enojarnos. Pero nada de eso es un espíritu de mansedumbre ni es el espíritu de Cristo. Y la razón que da es muy importante, dice, no sea que tú también seas tentado. Es decir, como dice la gente, esta idea del del karma, o como le llamen, aunque no, cristianamente sería la siembra y la cosecha, lo que tú haces se te devuelve, ¿verdad? Y entonces cuando hay divisiones, a veces continúa y se multiplica. ¿Por qué? Por esto, ¿verdad? Porque lo que uno hace se devuelve, ¿verdad? A veces pensamos, yo ya superé eso, y el Señor nos tiene que humillar para mostrarnos que todavía nos falta. Verso 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Cuando alguien nos falla de alguna manera, podemos o ser un impedimento
o ser una ayuda, ¿verdad? Podemos tirarlo más hacia abajo o podemos ayudarlo a subir. A veces nos enfocamos tanto en algo que nos hicieron, ¿verdad? O en que alguien no hizo lo que esperábamos, y entonces empezamos a criticar y a sentirnos molestos. Pero en la gracia de Cristo podemos sobrellevar sus cargas, ¿verdad? Tal vez tratar de considerar, bueno, tal vez esta persona o este hermano está atravesando por una situación difícil. Tal vez su mente funciona de una manera distinta. Tal vez, no sé. Conozco personas que sufren de ansiedad. Conozco personas cuya mente es diferente. Algunas personas, por ejemplo, piensan por medio de imágenes. Otras piensan por medio de palabras. Otras piensan por medio de conceptos abstractos, ¿verdad? Y entonces cuando tú mencionas algo, alguien ya se lo imaginó como en una imagen, ¿verdad? Y otra persona hizo una imagen abstracta y alguien más sacó conclusiones que no eran. Entonces, hay mucha variedad en las cosas, como vemos, en la manera como vemos las cosas, ¿verdad? Y se necesita cierto grado de paciencia, cierto grado de perdón, ¿verdad? Y se necesita permisividad para estar en desacuerdo, pero aún así ser parte del mismo Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la misma meta, que es agradarlo, y porque estamos produciendo el mismo fruto. Y por eso es que podemos perdonarnos y amarnos y tener paciencia. Las cosas malas van a llegar tarde o temprano a nuestra vida, a nuestra mente. Y Dios permite que lleguen por alguna razón. Hay personas que a veces luchan y batallan y desearíamos que superaran eso, que crecieran, pero tal vez la razón por la que están atravesando eso es para que Dios pueda trabajar en nuestra paciencia. O tal vez Dios quiere llevarnos a un lugar de ser mucho más cautelosos. Como he dicho siempre, ¿verdad? La iglesia perfecta tiene personas con problemas, pero que pueden de todas formas amarse y perdonarse. Personas que necesitan paciencia unos con otros, pero que su enfoque está en esto, en el fruto del Espíritu. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cómo podemos llevar las cargas de alguien? ¿No podemos vivir su vida? Pero una manera es simplemente retroceder y, como dice el dicho, ponernos en sus zapatos, tener empatía, no tener una actitud de soberbia, sino tener una actitud de empatía y de paciencia. Sobrellevar las cargas, ponerte en su lugar, estar dispuesto a llevar un poco del peso que tal vez esa persona está cargando. Si todos fuéramos lo que deberíamos ser, pues ya estaríamos en el cielo, ¿verdad? Pero estamos aquí precisamente desarrollando ese fruto que va a durar para siempre en el cielo por toda la eternidad. Por eso hay cosas que atravesamos, luchas que sufrimos, hermanos o hermanas que todavía fallan en algo, que a lo mejor te provocan alguna inconveniencia de alguna manera. Hay personas, ¿verdad?, que tienen problemas verdaderos y que son atacados constantemente.
que tal vez les cuesta trabajo siquiera sobrevivir, en el mundo incluso. Y a veces para nosotros no lo alcanzamos a ver, ¿verdad? Pero si pudiéramos ponernos en el lugar de esa persona, ¿verdad? Tal vez nosotros vivimos en paz, nuestra mente está en paz. Nos hemos olvidado de algunas luchas, pero si podemos ponernos en el lugar de esa otra persona, ¿verdad? Y es que el hecho de ser exitoso generalmente va una tendencia hacia deslizarnos. Y precisamente son los problemas y las perturbaciones lo que nos ayuda a mantenernos en el camino, ¿verdad? A veces cuando todo está en paz es cuando se empieza a ahogar el fruto del Espíritu. Hace poco escuché de un hombre que conozco de toda mi vida, ¿verdad? Y pude encontrarlo y platicar con él un poco. Y él me dijo esta frase, ¿verdad? Dijo, no aprendemos mucho en nuestros éxitos. Simplemente no aprendemos mucho siendo exitosos. Porque generalmente el éxito nos llena de orgullo, de vanagloria, de envidia. Cuando la gente es exitosa y sube a un podio, a un pedestal, cuando es el número 1 y todos lo alaban y todos lo aman, ahí no aprende gran cosa. Pero es a través de las fallas, los fracasos y las derrotas cuando aprendemos. Como dice este canto, el Dios de las montañas también es el Dios que nos acompaña en los valles, ¿verdad? Es bonito experimentar a Dios en las montañas, en una experiencia maravillosa, pero ese Dios también nos acompaña en los valles. Y muchas veces aprendemos más en los valles que en las montañas, si es que queremos aprender. Pienso en nuestro Señor Jesucristo, Él cómo se juntaba con los pobres, con los sordos, los ciegos, los enfermos, los paralíticos, los atormentados por demonios, los que olían mal, los destitutos, los publicanos, los niños, ¿verdad? Y varias veces puso de ejemplo a los niños. Y él señaló a un niño y dijo, este niño es el mayor en el reino de los cielos, ¿verdad? Y pensamos, oye Señor, pero tú eres el creador de todos y de todo, ¿verdad? Tú eres el dueño del universo, Señor. Tú eres el Rey de Reyes. Tú eres Dios y Maestro. Sí. Pero Él se humilló. Se hizo hombre, se hizo siervo, no para poder ser superior sobre todos, sino para mostrarte en dónde está Él, con los demás abajo. Él dice, los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. A veces la meta en muchas iglesias o en muchas personas es, yo quiero ir hasta arriba, ¿verdad? Como en las Olimpiadas. Yo quiero el primer lugar. Jesús no vino con esa meta. Y si queremos parecernos a Él, hay que mirarlo a Él, entender su espíritu, estar en sintonía con su espíritu y andar con Él. Tener esa gracia y esa paciencia que Él tuvo. Dice, ustedes que son espirituales, si alguien es sorprendido en una falta, con espíritu de mansedumbre, restáurenle, considerándote tú mismo, no sea que tú también
tú también seas tentado. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esa debe ser nuestra meta, andar en el Espíritu. ¿Para qué? Para llevar este fruto. No para aparecer buenos o aparecer aprobados, como dice el apóstol Pablo, sino para humillarnos y estar en sintonía con el Señor y ser un reflejo de lo que Él es. Las personas que sí recibieron al Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahí están, ahí está la oportunidad también. Y ahí está la oportunidad de llevar las cargas los unos de los otros, ¿verdad? Especialmente si alguien más está sufriendo algo difícil, ¿verdad? Y si alguien está sufriendo algo difícil, seguramente Jesús está cerca de esa persona queriendo ayudarla. Él no quiere que tú llegues como religioso con tu dedo acusador y señalador, ¿verdad? Para regañar, para imponer. Él quiere que llegues como Él llegó, como amigo de esa persona que está sufriendo. Bueno, mucho en qué pensar. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.